Hola, mi nombre es Leonela Sánchez, estudiante del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, y hoy voy a hablar sobre un tema muy importante del derecho penal ecuatoriano, que son los delitos contra la integridad personal según el Código Orgánico Integral Penal, conocido como el COIP. En este video voy a explicar qué es la tortura, las lesiones, la intimidación, el hostigamiento y el acoso escolar y académico, pero de una manera sencilla, con ejemplos de la vida diaria. Este tema es muy importante porque protege algo básico como nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra dignidad como personas. Tortura. Primero hablemos de eso. La tortura es cuando una persona le causa a otra un dolor muy fuerte, ya sea físico o psicológico, con la intención de humillarla o destruirla mentalmente. No es solo golpear a alguien, por ejemplo, si alguien es amarrado, golpeado, quemado o asfixiado, solo para que confiese algo. También puede ser si alguien es encerrado, amenazado todos los días, insultado y humillado, todo para hacerlo sentir que no vale nada. Eso también es tortura, porque el daño no es solo al cuerpo, sino también a la mente. En el COIP, la pena por tortura se sanciona con 7 a 10 años de prisión de libertad. Pero hay situaciones donde la tortura es aún más grave. Por ejemplo, si quien tortura es un policía, militar o funcionario público, porque ellos tienen el deber de proteger, no de hacer daño. También si se hace para cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona, como es en las llamadas terapia de conversión. También si la víctima es un niño, una persona con discapacidad, un adulto mayor o una mujer embarazada. Esto es que la tortura es una de las violaciones más graves de los derechos humanos, porque ataca directamente a la dignidad humana. Artículo 152. Lesiones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las lesiones, que son cualquier daño que le cause a otra persona en su cuerpo o en su salud. Por ejemplo, golpear a alguien en una pelea, empujar a alguien y que se caiga o se fracture, atacar a alguien con un objeto. El COIP se clasifica las lesiones según tan grave es el daño. Si la persona queda incapacitado entre los 4 y 8 días, por ejemplo, un golpe que le impide trabajar una semana, ya es un delito. Si la incapacidad es de 9 a 30 días, como una fractura leve o una herida más fuerte, la pena aumenta de 2 meses a 1 año. Si la persona queda incapacitada de 31 a 90 días, como una fractura grave o una cirugía, la pena ya es mayor. Y en los casos más graves, cuando la persona pierde ya sea un ojo, un brazo, o queda paralizado, o también llega a sufrir un daño mental permanente, la pena es de 5 a 7 años de prisión. Por ejemplo, si alguien en una pelea apuñala a otra persona y le daña un órgano, eso ya es una lesión gravísima. También hay agravantes. Por ejemplo, si las lesiones ocurren en disturbios, peleas masivas, estadios o protestas, la pena se aumenta. Y algo muy importante, también se castiga cuando alguien causa daño por imprudencia. Por ejemplo, un conductor que maneja borracho y atropella a alguien aunque no quiso hacerlo, responde por lesiones culposas. Artículo 153. Abandono de persona. En el COIP también se sanciona el abandono de persona. Esto pasa cuando alguien deja a una persona vulnerable sin cuidado. Por ejemplo, dejar a un niño pequeño solo en la calle. Abandonar a un adulto mayor enfermo sin comida ni cuidado. Dejar a una persona con discapacidad sin asistencia. La pena puede ser de 1 a 3 años de prisión, pero si la persona muere por el abandono, la pena sube a 16 a 19 años. Esto se basa en el deber de cuidar a quienes no pueden protegerse solos. Artículo 154. Intimidación. La intimidación es cuando una persona amenaza a otra con hacerle algo grave, como golpearla, matarla o destruirle sus cosas. Por ejemplo,
Saben decir, si no me das dinero, te voy a golpear. Si no me haces esto, te voy a matar. Aunque las amenazas no se cumplan, ya es un delito. Esto puede llegar a ser una pena de 1 a 3 años de prisión. Si se amenaza a un funcionario público para obligarlo a hacer algo ilegal, la pena sube a 3 a 5 años. La intimidación afecta mucho a las personas porque vivir con miedo limita la libertad. Artículo 154.1. Investigación al suicidio. Este tema es muy delicado. La investigación al suicidio es cuando alguien le dice a otra persona que se haga daño o que se quite la vida. Por ejemplo, enviar mensajes diciendo mátate, nadie te quiere, mejor no existas. Presionar a alguien constantemente para que se haga daño. La pena puede llegar a ser de 1 a 3 años de prisión. Y si la persona se autolesiona por esas palabras, también hay responsabilidad. Este delito protege la vida y la salud mental, especialmente en las redes sociales donde el bullying puede ser muy fuerte. Artículo 154.2. Hostigamiento. El hostigamiento es cuando alguien persigue, molesta o angustia a otra persona constantemente. Por ejemplo, una persona que te sigue todos los días, que te llama y escribe sin parar, que te espera fuera de tu casa o universidad sin tu permiso. La pena puede llegar a ser de 6 meses a 1 año de prisión, pero si la víctima es menor de edad o persona con discapacidad, la pena sube de 1 a 3 años de prisión. Y si el hostigador es tu pareja, expareja o familiar, se considera violencia intrafamiliar. Artículo 154.3. Acoso escolar y académico. El acoso escolar y académico es lo que conocemos como bullying. Por ejemplo, insultar a un estudiante todos los días, excluirlo del grupo, golpearlo o humillarlo en redes sociales. El acoso académico también puede venir de profesores o autoridades cuando usan su poder para humillar o amenazar a los estudiantes. El COIP establece medidas educativas y protección especial para niños y adolescentes porque el bullying puede causar depresión, ansiedad e incluso el suicidio. Para finalizar, es importante que el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador no solo castiga conductas, sino que busca proteger algo fundamental como es la integridad y la dignidad de las personas. Cuando hablamos de delitos como la tortura, las lesiones, la intimidación, el hostigamiento o el acoso escolar académico, estamos hablando de conductas que afectan directamente el cuerpo, la mente y la tranquilidad de las personas. No solo se trata de golpes o agresiones físicas, sino también de daño psicológico, miedo, humillación y sufrimiento emocional. La tortura, como lo vimos, es una de las violaciones más graves de los derechos humanos porque busca quebrar a la persona física y mentalmente. En cambio, las lesiones muestran cómo el derecho penal gradúa la pena según la gravedad del daño causado. La intimidación y el hostigamiento nos enseñan que vivir bajo amenazas o persecución constante también es una forma de violencia. Y el acoso escolar y académico demuestra que el bullying no es algo normal o una broma, sino una conducta que puede tener consecuencias legales. Como estudiantes de Derecho debemos entender que estas normas también tienen una finalidad preventiva y protectora. El objetivo no es solo castigar, sino también educar, prevenir la violencia y garantizar que todas las personas puedan vivir sin miedo, sin violencia y con respeto a sus derechos. Además, estos delitos se relacionan directamente con la Constitución del Ecuador y con los tratados internacionales de derechos humanos, que reconocen el derecho a la integridad personal, a la vida, a la dignidad humana y a vivir una vida libre de violencia. En la práctica, estos artículos del COIP se aplican en casos reales de violencia familiar, bullying, amenazas, agresiones físicas, abuso de autoridad y muchas otras situaciones que vemos todos los días en la sociedad. Por eso es tan importante conocer la ley,
porque el desconocimiento no nos exime de responsabilidad. Y finalmente, entender estos delitos no solo es importante para aprobar una materia, sino para formar una conciencia jurídica y social. El derecho penal no solo sanciona, también refleja los valores de una sociedad, y estos artículos muestran que el Ecuador busca proteger la vida, la integridad y la dignidad de todas las personas.